de hoy vamos a hablar acerca de la reforma y la salida del oscurantismo. Como le decía, el día de hoy va a ser una exposición más histórica que otra cosa. Vamos a estar hablando de periodos históricos, así que vamos a comenzar sin más preámbulo. El día de hoy nosotros veremos a la Biblia a lo largo de 4 periodos históricos para entender cómo es que pudo llegar a nuestras manos. Nosotros vamos a ver 4 etapas: el cristianismo perseguido, el cristianismo aceptado, el cristianismo corrupto y el cristianismo reformado. Y vamos a ver en estas 4 etapas cómo es que la Biblia se fue desarrollando, qué cosas pasaron con la palabra de Dios en ese tiempo, y también vamos a meternos, ¿por qué no?, en el tema tan interesante de la historia de la iglesia. Creo que es algo que también es muy importante que nosotros como cristianos sepamos de dónde es que, cómo fue que la iglesia fue avanzando y, por qué no decirlo, retrocediendo en algunos sentidos, lamentablemente, pero como siempre hubieron personas. Y esto es lo que quiero que podamos tener al final de esto. Quiero que nosotros nos quedemos en el corazón y en la mente con esto de que hubieron personas que dieron su vida para que usted tenga la palabra de Dios en sus manos. Así que en este momento vamos a ver algunas cosas bien interesantes sobre ello. En primer lugar, por temas de tiempo igual quiero también mencionarlo, que no podremos profundizar tanto en las historias y en todas las anécdotas de grandes personas presentes en estos tiempos. Pero si les interesa a ustedes indagar más sobre esto, les recomiendo desde ya un libro para que lo busquen, que es Historia del Cristianismo por Justo González. Es un libro espectacular. Si es que a ustedes les interesa, me lo pueden pedir, yo se los puedo enviar por PDF. Es un libro muy emocionante y también desafiante, porque nos cuenta mucha historia acerca de grandes hombres de Dios que fueron valientes al poner sus vidas en riesgo para que la Biblia llegara a nuestras manos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esta etapa del cristianismo perseguido. Esta etapa, todas las fechas, también para que lo tengan en mente, fueron fechas aproximadas. No todas son tan exactas, pero para que tengamos una idea. Esto dura desde el año 64 al 311 aproximadamente, después de Cristo. Y bueno, como ven ahí en la pantalla, tal como Jesús advirtió, sus seguidores padecerían múltiples persecuciones, tanto por autoridades del gobierno como también por los líderes religiosos. El Señor Jesús les advirtió: en el mundo van a padecer aflicción. También habló muchas veces de que les iban a perseguir, echar de las sinagogas. Y en este caso de la historia entendemos muy bien nosotros la persecución de parte del judaísmo, que es la que vemos más cercana, sobre todo en el libro de Hechos y en otros libros también. Pero también tenemos que entender de que hubo una gran persecución de parte del Imperio Romano, de este gran poder que rodeaba a la iglesia. Esto nos sirve como contexto, tenemos que entenderlo así. En cuanto al Imperio Romano, ellos vieron al cristianismo como otra secta religiosa de los judíos por aproximadamente 249 años, hermanos. Por 249 años la iglesia fue brutalmente perseguida. Aunque tenemos que destacar que hubieron momentos de mayor y menor paz en ciertas instancias, con algunos emperadores que causaban problemas, pero no tantos. Algunos de estos emperadores que le hicieron problemas al cristianismo fueron, por ejemplo, Nerón, aquel líder loco que quemó Roma. También estuvo Domiciano, Trajano, Marco Aurelio también, por ahí lo recordarán los que vieron Gladiador, Severo también,
Maximino, Decio, Valeriano y el peor de todos, el más cruel de todos ellos, el famoso Diocleciano. De hecho, a la persecución de Diocleciano, la historia del cristianismo la llama como la gran persecución. También la historia mundial lo llama como la gran persecución de Diocleciano, porque allí ocurrieron cosas terribles. Sin embargo, tenemos que hacer hincapié de que hubieron muchos cristianos que seguían luchando, que seguían predicando el evangelio, que seguían expandiendo la palabra de Dios y las enseñanzas de los apóstoles. Pero todo eso de manera clandestina. De hecho, si a usted le interesa un poquito este tema, también le recomiendo leer un libro. Tal vez vio la obra en su momento cuando se hizo ahí en el Ministerio de Palabra de Vida, El mártir de las catacumbas. Es un libro muy, muy interesante sobre un soldado romano que se convierte al cristianismo y ve lo que eran las iglesias clandestinas que se realizaban en las catacumbas, que eran cuevas en la época del Imperio Romano. Y es un libro desgarrador, es muy fuerte en ese sentido, pero es maravilloso en el sentido de ver cómo habían hombres y mujeres fieles que estaban dispuestos a dar su vida por seguir comunicando el precioso mensaje de la cruz de Cristo. Más o menos para que tengamos una idea de qué hizo Diocleciano en esta gran persecución. Aquí ustedes ven la imagen del Coliseo. Una de las cosas más terribles que se pudo ver, y es que, bueno, Diocleciano mandó a quemar varias iglesias. Y también todo texto existente que contuviera en sí parte de las sagradas escrituras. También él estableció la pena de muerte contra los practicantes del cristianismo, hermanos, por ser considerados como enemigos directos del imperio. Tengamos en mente por qué se da esto, porque el imperio tenía la religión pagana. También había muchos sentidos políticos envueltos en esto. El cristianismo iba en contra de la perversión que muchos de los gobernantes tenían. Y muchas personas tuvieron que pagar con su vida por esta situación tan terrible. Muchas personas tuvieron que pagar con su vida cuando en medio de un mundo en caos ellos querían resplandecer. Y ahí es donde vemos a muchas personas, hermanos, que se pusieron en mucho riesgo para poder que la Biblia sea preservada. ¿Cómo olvidar ahí los rollos del Mar Muerto? Imagínense qué hubiese pasado si se descubrían en este entonces. Hubiesen sido quemados y no tendríamos esa prueba tan buena acerca de la veracidad de las escrituras, como hablábamos ahí con David. Y la gente tenía que ponerse en riesgo en ese tiempo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios permaneciera y siga siendo comunicada. Y aquí también empieza el auge de los primeros apologistas. Hoy en día nosotros entendemos como un apologista una persona que defiende la doctrina, pero en ese tiempo no eran personas que buscaban defender doctrinas en su totalidad. Obviamente habían personas que buscaban defender los postulados de la palabra de Dios que existen. Pero en ese entonces eran personas que apelaban al gobierno, que en su apologética, su manera de acercarse al gobierno era enviar cartas y pedir audiencias para que la religión cristiana pudiera ser aceptada y legalizada. Uno de los más famosos de esta época fue Justino Mártir. De hecho, si les interesa un poquito indagar sobre eso, pueden buscar ahí en el libro de Justo González en el capítulo 7. Ahí es muy, muy interesante ese. Y estas personas buscaban la legalización del cristianismo. ¿Para qué? Para que pudieran profesar su religión sin problemas. Y yo creo que en ese entonces nosotros también estaríamos esperando lo mismo, ¿cierto?
¿Qué pasaría con nosotros si de repente el cristianismo aquí en Chile fuera tomado como una religión de odio y por eso clausuran nuestras iglesias y mandan a quemar nuestras Biblias? Nosotros añoraríamos con todo nuestro corazón volver a tener libertad de culto, como en muchos otros países hoy en día, que no tienen posibilidad de reunirse ni de leer la Biblia abiertamente. Para eso estaban estas personas, los apologistas, las personas que buscaban la legalización del cristianismo. Pero sucede algo muy interesante también en esto, y es que el trabajo de todos los mártires y los apologistas tuvo frutos, pero también tuvo unas consecuencias inesperadas que las veremos unos siglos más adelante. Pero vamos a ver cuáles fueron los primeros frutos, si podemos llamarlos positivos también. Aquí ya entramos al siguiente periodo, al cristianismo aceptado. Esto fue entre el 311 y el 476 después de Cristo aproximadamente. Insisto, son fechas aproximadas, ¿no? De hecho, los mismos historiadores también tienen sus diferencias entre el inicio y el fin de algunos procesos. Ahí las personas que les guste la historia saben muy bien eso, que ninguna fecha es totalmente exacta. Pero todo esto fue sufrimiento para el cristiano. El cristiano común y corriente sufría demasiado ahí en el Imperio Romano, hasta que aparece Galerio, quien fue un emperador que decreta lo que fue conocido como el Edicto de Tolerancia de Nicomedia. Esto es bien interesante. Este edicto puso punto final a las medidas represivas instituidas por el Imperio Romano en ese entonces contra los cristianos. Esas medidas que había puesto el emperador Diocleciano, donde se les condenaba a muerte y buscaban que todo indicio de la palabra de Dios fuera quemado y todas las iglesias fueran clausuradas y quemadas, causando una gran persecución. Este edicto es bien interesante porque como que responde un poco, es como que legaliza un mandato bíblico, porque lo que decía era algo así: ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, porque la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. En otras palabras, está diciendo que cumplan lo que Pablo muchas veces dijo y lo que Pedro muchas veces dijo, que oremos por nuestras autoridades. Tengan libertad de culto, récenle a quien quieran, hagan lo que quieran ustedes, quédense tranquilos, no pasa nada. Pero por favor, también oren y no le hagan problemas al imperio. Y esto fue el primer paso para lo que fue la legalización del cristianismo, aunque debemos decir de que la persecución todavía continuaba. Continúa en algunos sectores. De hecho, hubieron unos emperadores que se levantaron. De hecho, uno al que le llamaron ¿cuál era la palabra exacta? Lo siento, en este momento se me fue el concepto, lo voy a recordar más adelante, pero una persona que mientras todos estaban en ese instante dándole libertades al cristianismo, él quiso volver el apóstata, era esa la palabra, el apóstata lo llamaban, porque había querido volver al paganismo, pero fue un movimiento de 2 años que no llevó a nada. Pero en su mayoría el cristianismo tuvo un mayor auge en ese entonces. Y posteriormente aparece un personaje que es Constantino el Grande, quien comienza a dar mayores atribuciones a los obispos. Tenemos que entender de que estaba la figura del obispo, del obispado ahí en las iglesias de Roma. Al igual que muchas otras congregaciones. Recordemos también, Pablo, por ejemplo, en varias de sus cartas pastorales, él dice que se establezcan obispos. Era un puesto que estaba para gobernar la iglesia en ese tiempo.
Y en este tiempo también se marcan los primeros vestigios de lo que fue la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hubo mucho sincretismo cultural, hermanos. Y esto tenemos que entenderlo. Una religión pagana que viene adoptando el cristianismo tenía que poner contentos a todos los del imperio. Entonces empiezan a surgir cosas como el tema de los santos, que muchos tienen muchas imágenes similares a las de dioses que ellos mismos tenían. De hecho, es muy interesante cómo el catolicismo apostólico romano fue basándose en alguna de estas cosas de los mismos dioses de los romanos, sobre todo en el tema de los santos, como les menciono. Ahora, es bien llamativo también, porque son católicos apostólicos romanos. Porque, bueno, católicos, hay unidad en ese caso que apunta el concepto de catolicismo, de que pertenecen a una iglesia universal. Después apostólicos basados en las enseñanzas de los apóstoles y romanos porque obviamente de Roma. Ahora, en estos tiempos también se construyeron muchas basílicas y se buscó dar recursos y mayor poder a los obispos. Marque eso, es muy importante para lo que viene. Basílicas y mucho poder para los obispos. También se realizó lo que fue el Concilio de Nicea. Esto tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Porque el Concilio de Nicea lo que buscaba establecer eran algunas principales bases de lo que iba a ser la religión cristiana. ¿Por qué? Porque había muchas corrientes dando vuelta. Habían varios cristianos que no se ponían de acuerdo entre ellos. Y uno de los temas más profundos que se dio fue el tema de la deidad del Hijo de Dios. Entonces, en el Concilio de Nicea pasó algo bien llamativo, que había un tipo llamado Arriano que andaba planteando a Jesús como si fuera una creación de Dios y no como el Hijo de Dios. Y entonces ellos trataron de corregir esa línea de pensamiento llamada el arrianismo. Por medio del Concilio de Nicea. Es un tema bien interesante, también está en el libro de Justo González si le interesa revisarlo, pero tenemos que entender de que sirvió para que se puedan establecer algunos dogmas y también lo que fue el credo el credo de la Iglesia Católica en este caso, también llamado el credo de los apóstoles, una de las cosas que tenían ahí. Ahora, también cabe destacar algo interesante, que es lo que dice al final, que al final de sus días, Constantino es bautizado. Yo no me voy a meter en decir si fue salvo o no, porque eso de este lado de la eternidad nunca lo vamos a saber. Hay grandes razones por las cuales se dice que pudo ser salvo, pero hay otras muy buenas razones por las que esto pudo ser un movimiento político. ¿Fue salvo? ¿No fue salvo? El hecho concreto es que Constantino se bautizó al final de sus días. También está la famosa leyenda de esa batalla donde ve el símbolo de la cruz y se le menciona, escucha una voz del cielo, con este símbolo vencerás, y por eso quiso hacer tanto con el cristianismo. Repito, de este lado de la eternidad no lo vamos a saber nunca, pero también tenemos que entenderlo. Es un tema interesante que Constantino al final decide bautizarse en el cristianismo. Y finalmente aparece otra personita que fue Teodosio, quien convierte al cristianismo como la religión oficial en el imperio. A ver, hermanos, tenemos que hacer un poco de retroceso y pensar en algunas cosas. Lo que más estaba buscando el cristiano de ese entonces, el apologista que peleaba para que el cristianismo fuera legalizado, era libertad de culto. Respondieron con libertad de culto, pero también respondieron con mayores atribuciones, mayor poder, mayor poder político incluso.
al punto de que con el tiempo muchos obispos y muchos papas que fueron también elegidos, y quiero hacer el hincapié también de que al inicio el papado fue muy bueno. La Iglesia Católica fue espectacular al inicio, pero con el tiempo todo esto de las ansias de poder, de querer tener más aún, terminó causando, y por qué no decirlo, la misma naturaleza pecaminosa de las mismas personas, terminó llevando a la Iglesia Católica a un momento muy triste en la historia, que es el que vamos a ver a continuación. Pero antes de avanzar, todo esto, hermanos, entendamos, trajo mayor paz y libertad a los cristianos. La palabra de Dios se podía divulgar. De hecho, en ese momento, como se oficializó, ellos lo que hicieron fue traducir la Biblia al lenguaje sermo vulgaris del latín, que era básicamente el latín vulgar para que la persona que en ese entonces hablaba latín pudiera entenderlo. Esa fue la Vulgata latina. Sin embargo, la historia nos muestra, hermanos y hermanas, que la iglesia crece en la dificultad, pero cuando está en paz, se estanca. Y por eso, hermanos, también quiero hacer un pequeño paréntesis, porque de repente uno dice, hoy ni Dios lo quiera que venga una persecución. ¿Sabe que de pronto sería lo mejor que nos podría pasar? Porque ahí despertaríamos. Solamente lo tiro como un dato. Siempre me ha llamado la atención eso. La iglesia, en los momentos que ha estado más quietita, siempre se corrompe. Y es parte de la historia. Pero en los momentos de mayor presión es donde la iglesia ha salido adelante. Fíjense, si no, cómo a pesar fueron 249 años y no pudieron votar el cristianismo porque porque el mensaje de Jesucristo, no una religión, el mensaje de Jesucristo y la palabra de Dios permanecen para siempre. Volvemos a Isaías 40. Porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sin embargo, como les digo aquí, en esos momentos de mayor paz, empezó a cambiar todo para mal. Y es que cae el Imperio Romano y entramos a esta etapa del cristianismo corrupto. Esto es algo bastante triste que ocurre con el cristianismo. A lo largo de todo este tiempo, de estos casi 1000 años, la Iglesia Católica Apostólica Romana comienza también a desplazar un poco la imagen del imperio como el mayor centro de poder existente. De hecho, lo que pasa es que cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué? Porque los imperios caen, eso es natural. Porque son instituciones humanas. Y resulta de que ellos, como aún seguían en pie, porque como no es una institución como tal gubernamental, sino que es ya es una religión, era más fácil de sostener. ¿Y quiénes aprovecharon? Que había un vacío de poder. La iglesia. Hermanos, no quiero que esto se vea como que nos estamos yendo en mala con la Iglesia Católica. Todo esto es algo que pasó. De hecho, los mismos católicos le van a contar la misma historia, porque estas cosas fueron cosas que la historia nos fundamenta y que han pasado, que han sucedido. Y a lo largo de este tiempo, la Iglesia Católica empezó a desplazar al imperio. Esto se puede ver en la práctica de la teocracia, que yo le llamo más una teocracia falsa. Porque la teocracia consiste en que era la que Dios le planteó al pueblo de Israel. Yo soy su Dios y yo le doy mis leyes directamente. Pero aquí ellos estaban poniendo gente en medio. Supuestamente estaba el Papa representando a Dios, llamándose el vicario de Cristo en la tierra hasta el día de hoy. El que se pone en lugar de Jesús
en la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Y después el Papa entregándole el poder a los reyes en ese entonces. De hecho, ustedes están viendo ahí lo que es una coronación de parte del Papa, y ahí están también los famosos inquisidores que mantenían todo en orden, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos que entender que la gente se regía por esta falsa teocracia en la que el rey era establecido por Dios, lo que en la práctica era que la iglesia era quienes ordenaban todas las cosas y tenían como sus títeres a los reyes. Al final de cuentas, el rey era simplemente una figura más, pero ¿quién gobernaba realmente en la Europa de esos tiempos? Era el Papa, era la iglesia, era la religión. Y aquí comienza la Edad Media, o como también artísticamente e intelectualmente se le conoce como el oscurantismo. Se le llama oscurantismo por un tiempo de oscuridad, y también era un tiempo de oscuridad espiritual. Hermanos, tenemos que entenderlo. Este fue un tiempo en el cual el clero concentraba gran parte del poder político y donde se perseguía brutalmente a cualquier hereje que vaya en contra de los dogmas. En este tiempo, esta época era caracterizada por la ignorancia intelectual y espiritual a la vez, y por el abuso de poder de parte del clero y por las instituciones denominadas la Inquisición y el Santo Oficio. Es impresionante, hermanos, las cosas que se atrevieron a hacer muchas de estas personas supuestamente en nombre de Dios. Y en ese tiempo, traducir la Biblia, ¿qué le digo? Era el trabajo, si no decirlo, uno de los trabajos más peligrosos que había. Te podía matar la peste, te podía matar las cruzadas, pero también traducir la Biblia te podía matar. Una situación muy compleja, hermanos. Y en este tiempo traducir la Biblia, como le digo, a otro idioma que no fuera el latín era un trabajo de mucho riesgo. Recordemos que en ese entonces las misas y la Biblia estaban solamente en latín, el cual era el idioma más sagrado supuestamente. Sin embargo, esto también evitaba que el plebeyo común y corriente, que la gente que iba a las misas pudiera entender las escrituras, y por ende eran más fáciles de manipular. Por eso es que con el tiempo la iglesia fue agarrándose más que de la palabra de Dios, de un montón de dogmas que no estaban ahí. Porque la gente no sabía lo que decía la Biblia. ¿Y qué le convenía a las personas, a estas personas? Que la gente siguiera en su ignorancia, porque así puedes concentrar mayor poder. Insisto, no es irme mala contra la Iglesia Católica, pero estos son datos históricos y cosas que pasaron. Y es por esto que varias personas a lo largo de este periodo, hermanos y hermanas, comenzaron a demostrar su descontento de muchas maneras, lo cual acabó también con sus vidas. Hermanos, vamos a ver la historia de 3 personas hoy día, porque hay muchas, pero no podemos hablar de todos, lamentablemente, no nos da el tiempo. Pero estas personas fueron torturadas y asesinadas de las maneras más crueles que puede imaginar. La Inquisición tenía formas sistemáticas de hacer sufrir a una persona una agonía terrible, pero gracias a Dios que habían personas con el Espíritu Santo que no se atrevieron a proferir maldición contra la verdad. Personas llenas del Señor, que eran capaces de dar sus vidas para que las personas pudieran palpar la verdad de ellos. Hermano, se da cuenta, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis.
¿Se da cuenta de lo que tiene en sus manos cuando lee la palabra de Dios? Un libro manchado en sangre, no por las personas que tuvieron, que por ahí tal vez estuvieron haciendo cosas malas. Al contrario, por la gente que murió para que usted le llegue. Porque toda esta historia desde Roma hasta el día de hoy nos viene golpeando a nosotros. Dada esta situación, hermanos y hermanas, surgieron algunos sacerdotes y filósofos que buscaron traducir la Biblia para hacerla llegar al hombre común y corriente. Y esto nos lleva ya al siguiente tiempo, que es el tiempo del cristianismo reformado. No quise colocarle una fecha exacta porque es un proceso muy largo y muy difícil de fechar como tal. ¿Por qué? Porque como tal, hubieron muchas personas trabajando para crear las reformas. Y quiero hacer hincapié en otra cosa. La reforma no empezó con Martín Lutero. Martín Lutero no fue el primero que inició la reforma. Y tampoco debo decir que eso de que algunos también ponen en un pedestal a los reformadores tampoco es tan así. Más adelante podríamos hablar un poquito de eso en el tiempo de preguntas, pero no me quiero ir del tema. El tema, hermanos y hermanas, es que hubieron personas, hombres y mujeres de Dios, que se la jugaron por la verdad. El acto en sí de reformar el cristianismo, como le digo, es algo difícil de poder fecharlo, ya que hubieron muchas personas involucradas. Y en este tiempo vamos a ver solamente a 3 personas, que son personas bien interesantes históricamente hablando. El primero es John Wycliffe, este caballero que está ahí en la fotografía. John Wycliffe realizó la primera traducción de la Biblia en inglés. Él fue un teólogo inglés que se atrevió a llamar a los líderes de la iglesia como corruptos y vanidosos. Él de hecho andaba colocando panfletos sobre sus ideas en las calles para tratar de abrirle la mente a las personas. Obviamente él fue enjuiciado, excomulgado y puesto en prisión por estas mismas cosas y por hablar mal del clero. Sin embargo, él salió libre y logró en ese tiempo de libertad hacer una traducción de la Biblia en inglés. La de Martín Lutero no fue la primera. Aquí tenemos una de las primeras que estuvieron. Esta es una traducción muy interesante como tal, la traducción de la Biblia al inglés. Y como pueden pensarlo, esto enfureció al Papa y también al clero como tal. Al punto, hermanos, que la iglesia de Inglaterra, ¿sabe qué quiso hacer? Quiso mandar una ley al Parlamento para que el Parlamento británico prohibiera con pena de muerte que la Biblia sea traducida. Gracias al Señor, eso no pasó. Pero solamente le dieron la posibilidad de que, bueno, condenen a John Wycliffe bajo sus leyes. Esto por ahí puede dar un poco de risa porque llegaron a este acuerdo 7 años después de que Wycliffe muriera por causas naturales. No alcanzaron a condenarlo. Y ellos lo iban a quemar en la hoguera. Y si no puedes quemarlo en vida, ellos creían que podían hacer algo con sus restos. Profanaron su tumba, hermanos. Desenterraron los huesos. Hermanos, los huesos de John Wycliffe fueron desenterrados y quemados para evitar que tuviera una sepultura cristiana. Imagínense el nivel de cómo te ensañas con una persona para eso, 7 años después de su muerte. Pero es que él supuestamente era un hereje. Pero ¿cuántas personas ese hereje pudo impactar por medio de un acto de valentía? ¿Cuántas personas que hablaban inglés, que pudieron leer la Biblia, las palabras de vida que solo Dios tiene para nosotros? Es maravilloso eso.
También tenemos a Jan Hus, quien realizó una traducción de la Biblia al checo. Él era un sacerdote checo que hizo esta traducción y bueno, él también ahí no tenemos mucha información sobre esta persona. Lo que se sabe es que él fue condenado a morir en la hoguera por esto. Él fue quemado vivo, hermanos. Y él logró que personas de ahí, ni los checos pudieran tener su Biblia también. Y después tenemos ya el más conocido de todos, alguien que marcó un antes y un después también, históricamente. De hecho, hablábamos anteriormente con uno de los chicos aquí que qué loco que haya sido tan importante que hasta en el colegio llegan a enseñar de él. Bueno, también porque tuvo que ver mucho con la imprenta y todo lo demás. Pero Martín Lutero realizó la traducción de la Biblia al alemán, y él también fue perseguido tanto él como sus escritos. Lutero fue un monje agustino que leyendo y estudiando el libro de Romanos, así como nosotros lo hacíamos cada día martes, ahí vamos a seguir después de estos pequeños tiempos de estudio bíblico. Al igual que nosotros estudiando el libro de Romanos, hermanos y hermanas, él se convirtió. Él recibe a Cristo en su corazón entendiendo que lo único que podía justificarle delante de Dios era la fe, no las obras, ni las confesiones, ni indulgencias, solamente la fe en Jesucristo. Él se topó con ese hermoso versículo que dice que, como está escrito, porque el justo por la fe vivirá. Y es en esta etapa que también tenemos que entender un poquito qué estaba pasando, porque Lutero hizo algo un poco más allá de traducir la Biblia, porque escribió 95 tesis que las clavó en las puertas de una de las iglesias más conocidas de allí, de Alemania. En esta etapa nosotros tenemos que entender algo bien llamativo que estaba haciendo la iglesia, una colecta un poco rara. Vemos a la iglesia muy poderosa, pero también muy corrupta. Y el papado estaba en su peor momento moralmente hablando. Y en lo político estaba pasando un periodo histórico muy llamativo, que era el tema de las cruzadas. Quizás usted ha escuchado de las cruzadas, tal vez vio la película por ahí y todo lo demás. El tema de las cruzadas no era tanto de buscar el santo grial y esas cosas que cuentan las historias, sino que las cruzadas lo que buscaban en realidad era reanexar algunos territorios que supuestamente eran Tierra Santa, sobre todo territorios de ahí de Medio Oriente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el tiempo de las cruzadas? Usted sabe que movilizar a mucha gente para una guerra es caro. ¿Y cómo podían financiar? Miren las patitas para hacer esto. Se les ocurrió una grandiosa idea, la famosa venta de indulgencias. ¿Qué significaba la venta de indulgencias en este tiempo? Algo que la Biblia, créame, no lo enseña. Lea la Biblia de tapa a tapa, no lo va a ver. La venta de indulgencias planteaba que si usted pone X cantidad de dinero, usted puede sacar a su ser querido del purgatorio, que es una especie de limbo donde las personas... No, si hermano, si era impresionante la idea. Si usted pone cierta cantidad de dinero, le sacamos a su familiar del purgatorio. Y el purgatorio era ese limbo donde una persona antes de ir al cielo puede purgar sus pecados dependiendo de obras y cosas que hagan en la tierra. ¿Hay algo más lejano a lo que dice la palabra de Dios? Ahora nadie tenía idea porque estaba en latín, así que si le decían que eso decía la Biblia, la gente iba a creer.
Las 95 tesis es como una especie de manifiesto en contra de la venta de indulgencias, de hecho, es muy interesante eso. Hay un video de un pastor de la iglesia Horizonte Ensenada, Jonathan Domingo, que les puedo enviar donde él cuenta un poquito más acerca de todo esto. Es muy interesante, también fue parte del material que usé para poder estudiar, pero el tema era ese. Y Martín Lutero, cuando entiende que era por fe y no por obras, al ver esto, tuvo una gran preocupación por sí mismo, pero también por el resto de la gente. ¿Cómo podemos estar enseñando esta falsedad? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Tenemos que hacer algo al respecto. Y es por eso que tras un largo tiempo de estudio, porque Lutero era un obsesivo compulsivo de escribir era una máquina, hermanos, era impresionante. Y él comenzó a abogar por algunos temas que fueron el sacerdocio de todos los creyentes, lo que nos enseña la Biblia de que todo cristiano por medio del Espíritu Santo tiene acceso directo al Padre. También estuvo hablando sobre la salvación por gracia, tema extremadamente bíblico también, y por quitar del mapa de una vez por todas la venta de indulgencias. Y desde luego, obviamente, la traducción de la Biblia, porque era necesario que la gente conociera el respaldo de verdad. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios lo dice todo clarito. Dogmas falsos, tradiciones falsas se caen a pedazos solo leyendo la Biblia. Por eso era tan importante traducirla, por eso el hombre promedio necesitaba tener la Biblia en sus manos. Y él pudo realizar algo espectacular, que es que justo calzó con esto de que él estaba traduciendo y logró traducir la Biblia, calzó que se había hecho la famosa imprenta de Gutenberg. Y de ahí se pudieron hacer masivas impresiones de dicha traducción. Claro, era fácil acabar con estas otras traducciones, la inglesa y la checa. Eran bastante fácil terminarlas porque se pasaban ahí de mano en mano, no era tan rápido enviarlas. Y era impresionante cómo personas tenían que transcribirlas. Pero en este caso era simplemente imprime y se imprimió en masa. De hecho, la Biblia es el primer libro impreso en masa de la historia. Por eso es tan importante Lutero. Y esto también tuvo grandes consecuencias, una a nivel político. Los monarcas comenzaron a abrazar la reforma protestante, no tanto por un tema religioso, la mayoría, sino porque era la gran oportunidad de poder salvarse de la Iglesia Católica que siempre estaba fastidiándolos. Y también, a nivel espiritual, la Biblia se pudo, y el estudio también de la palabra de Dios tuvo un gran auge a pesar de todas las persecuciones que tuvo para adelante. Esto fue un puntapié inicial a muchas cosas, a que grandes teólogos empezaran a estudiar la Biblia y tuviéramos doctrinas maravillosas que se fueron estudiando con el tiempo. ¿Cómo la Biblia llegó a nuestra querida América Latina? ¿Cómo llegó a hablar ahí del español? ¿Cómo llegamos a la Reina Valera 1960? ¿Cómo llegamos a todas esas partes? Bueno, es un tema que no me corresponde a mí, lo veremos la próxima semana, pero es un tema muy interesante, hermanos y hermanas. Pero antes de terminar me gustaría que nos vayamos igual con una reflexión bíblica, porque cualquier momento donde podemos hablar muchas cosas, pero si la palabra de Dios no está, creo que el Espíritu Santo por ahí nos quedaremos con cosas intelectuales, pero no con algo para nuestro corazón y nuestra vida diaria. Y es que si vemos ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, vamos a ver un hermoso versículo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como ven, este fue un tiempo
muy complicado. Sin embargo, el Señor, por medio de su Espíritu, colocó el mismo peso que puso sobre aquellos hombres de la antigüedad apasionados por preservar la pureza de la palabra de Dios. Había mucho engaño, mucha mentira, mucha falsedad, mucha hipocresía dando vueltas. Y gloria a Dios por esa gente valiente que habló, que no tuvo miedo, que dio su vida, hermanos y hermanas. Es como dice aquí, es conmovedor y desafiante a la vez pensar en que hubieron hombres y mujeres valientes en la historia que dieron sus vidas para preservar y comunicar las sagradas escrituras con toda su pureza. Personas que deseaban dejar a disposición la leche no adulterada que el pueblo de Dios debía desear. ¿Cómo podía el pueblo de Dios, hermanos y hermanas, desear la leche espiritual si ésta estaba adulterada? Ellos tenían que manifestar la palabra de Dios como es. Hermanos, si pudieran saber de las grandes historias de muchos otros cristianos valientes que murieron para que la Biblia llegue a sus manos. Hermanos, este estudio no quiero que sea el total de lo que sepa de esto. Quiero que esto sea un puntapié inicial para que investigue, para que estudie, vea los videos que le voy a estar mandando. La página Byte Project tiene muy buenos videos sobre esta época que nos ayudan a valorar la palabra de Dios y el trabajo de muchos fieles hombres de Dios, y también al ver el testimonio de aquellos que no se menciona su nombre ahí en Hebreos 11. Eso, hermanos, nos motiva, nos anima y nos guía a querer seguir predicando y leyendo la palabra de Dios. Vamos a cerrar en este tiempito orando y dando gracias al Señor por tener su palabra. Y quiero que en este tiempo mientras oramos, pueda pensar y darle gracias a Dios por cada persona que hoy está ante su presencia para que usted tuviera la Biblia. Por cada persona que tuvo que morir para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque pusiste valentía en los corazones de estos hombres. Dios, tu palabra terminó manchada de sangre, Señor, para que nosotros la tengamos. Y te pedimos que cada día procuremos, Señor, tener mayor hambre y ganas y deseo de escucharla, de leerla y de indagar en ella. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos y te pido que en este tiempo tú puedas estar guiando también este tiempo de preguntas y respuestas. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Tu palabra, vida abundante.